Ahora, ya que hemos explicado acerca de los elementos que tiene un triángulo, vamos a mostrar algunas propiedades que tienen unos triángulos especiales, que son los triángulos isósceles. En un triángulo isósceles va a pasar lo siguiente. Recuerden, un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes. Y va a pasar que todo triángulo isósceles, además de lados congruentes, va a tener dos ángulos congruentes, que justamente van a ser los ángulos opuestos a estos lados que tiene congruente. Es decir, este ángulo de aquí va a ser congruente con este ángulo de aquí. Entonces observen, no solo tienen los lados congruentes, sino los ángulos congruentes, los opuestos a esos lados. Ahora, la prueba de esto no lo haremos, ni vamos a hacer las pruebas de las siguientes propiedades que vamos a enunciar. Sin embargo, quienes quieran conocer la prueba pueden ir al curso de geometría básica que se encuentra en tareasplus.com. Allí están todas las pruebas acerca de estas propiedades. Por el momento entonces tenemos esto, todo triángulo isósceles tiene dos ángulos congruentes. Además, el recíproco también va a ser cierto. Es decir, si yo tengo un triángulo que tiene dos lados congruentes, este triángulo también va a ser isósceles. Es decir, acuérdense que un triángulo isósceles es que tiene dos lados congruentes. Pero ¿qué más podemos decir? Que si tiene dos ángulos congruentes, estos lados, que son los opuestos a los ángulos, también van a ser congruentes. Y entonces este triángulo será isósceles. Entonces ya tenemos esas dos propiedades. Que un triángulo es isósceles si y solo si sus dos lados son congruentes o sus dos ángulos son congruentes. Ahí tenemos dos formas de identificar un triángulo isósceles. Ahora, por último, vamos a ver una propiedad bastante interesante, que es la siguiente. En un triángulo isósceles, la altura respecto a la base coincide con la mediana, con la bisectriz y con la mediatriz. Entonces observen, en un triángulo isósceles todo va a coincidir, pero con respecto a la base. ¿Qué es la base? Entonces, eso es algo importante. Recuerden, aquí tenemos dos lados congruentes. Ese tercer lado que no es congruente, ese lado va a ser la base. Es decir, si nosotros tenemos estos dos lados congruentes, ¿cuál sería la mediana? Recuerden, la mediana es el segmento que va desde este vértice al punto medio de este segmento. Nos vamos a dar cuenta de que esto parte esto a la mitad, o sea que es mediana, que es bisectriz, es decir, estos ángulos acá van a ser congruentes, además que es mediatriz, es decir, esto aquí va a ser un ángulo recto y justamente va a estar desde la mitad del segmento y va a ser altura, es decir, va a estar desde este vértice hasta este lado de manera perpendicular. Aquí lo vemos claramente. Entonces observen, todas estas nuevas definiciones de estos elementos que posee un triángulo van a coincidir en el caso del triángulo isósceles, pero recuerden, con respecto a la base, porque si lo hacemos con respecto a otro de sus lados, por ejemplo este, ahí vamos a ver claramente que si ponemos aquí una perpendicular, aquí nos queda una perpendicular que es la altura, observen que ahí ya claramente se ve en el dibujo que no va a ser una mediana, es decir, no va a partir esto en segmentos congruentes. Entonces ténganlo en cuenta, todos van a coincidir pero con respecto a la base.